Bueno, muchachos, les damos la bienvenida a todos y a todas a nuestra tutoría virtual de ciclo 4 de Ciencias Naturales de nuestra última semana. Es un gusto poder contar con su participación y por ahí ya vemos al profe Sergio que se acaba de conectar con nosotros. Entonces saludamos al profe Sergio. ¿Cómo está, profe? Creo que ahí todavía no aparece, entonces mientras tanto pues vamos a ir dando, no mentiras, ya vemos por ahí al profe, entonces, ¿qué más, profe? Listo, hola chicos, hola Andrés, buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva sesión que corresponde obviamente a la última semana ya de Ciencias Naturales ciclo 4. Como siempre pues me presento, espero que ya me conozcan, pero pues igual. Mi nombre es Sergio Pardo y soy su tutor y pues los vamos a estar acompañando junto con Andrés en los últimos 4 días que nos quedan de clase. ¿Listo chicos? Entonces, como siempre, bienvenidos. Muchachos, cuéntenme si están escuchando al profe Sergio, por favor, porque creo que se nos fue. ¿Están escuchando al profe Sergio o no? Cuéntenme. No, listo. Bueno, mientras se vuelve a conectar el profe, cierto que posiblemente haya tenido algún error, pues les damos la bienvenida a todos y a todas a nuestra tutoría virtual de nuestra última semana del módulo. Les comentábamos, mientras tanto, pues vamos a ir haciendo rápidamente los avisos parroquiales para poder comenzar, como siempre, nuestra tutoría y pues comentarles que hoy vamos a hablar sobre los ciclos vitales, ciclos del agua y el nitrógeno. Son dos temas muy cruciales para poder relacionarlos con el tema anterior, que era el tema vinculado pues, al cambio climático, ¿cierto? Entonces van a ver que va a existir una relación muy interesante y en la medida en que vayamos desarrollando el tema con el profesor Sergio, que acaba de tener un error de internet, pues la idea es que ustedes pues sean los protagonistas de este espacio. ¿Listo, muchachos? Entonces los invitamos a que participen y vamos a generar varias encuestas para que estén atentos. Vamos a hacer preguntas a través del chat, entonces, por favor, atentos que ya va ingresando el profe. Entonces, lecciones asociadas en nuestra plataforma. Les recordamos que tenemos nuestra lección de teorías de la evolución y cantidades de sustancia y densidad. Esas corresponden a nuestra última semana del módulo del día 29 de septiembre y asimismo los invitamos a que desarrollen ese ejercicio, ¿vale? Por ahí nos saludan José Joaquín, Valentina, váyanse acomodando muchachos, su participación les recordamos que es esencial. Por último, muchachos, recomendarles 4 cosas rápidamente para poder comenzar nuestra tutoría. Y es la primera, que esta semana, como ustedes saben, se termina nuestro módulo de Ciencias Naturales a nuestro pesar, ¿cierto? Ha sido un módulo muy interesante en donde hemos hecho unos recorridos teóricos, académicos, experienciales, podría uno llegar a decir, muy interesantes y de los cuales pues hemos sacado muchos aprendizajes. Pero esta semana ya se termina y la idea es que podamos continuar. Ahorita les voy a decir las fechas de nuestra semana de receso con el siguiente módulo, que sería, como ustedes saben, el módulo de inglés, ¿vale? Entonces, para que por favor estén atentos a ello. Por otro lado, muchachos, recomendarles que nuestra fecha de entrega de hoja de ruta fue el día de ayer. Supongo que todos los que están aquí conectados la enviaron el día de ayer en horas de la tarde, antes de las 12 de la noche. Si alguno no la envió, no se preocupen que hasta hoy está abierta antes de las 5 de la tarde, entonces ya no está abierta, sino que la idea es que la hubieran podido enviar antes de las 5 de la tarde, el 29 de septiembre, que fue el plazo máximo que dimos para que ustedes pudieran haber realizado pues esa entrega. ¿Listo? Por último, muchachos, recomendarles pues nuestras sesiones que tenemos para esta semana. Como ustedes saben, tenemos a partir del 29, como les aparece aquí en pantalla, pues básicamente esta, ¿no? Teorías de la evolución, cantidad
de sustancia y densidad y selección natural. Esas son las que ustedes deben ir adelantando. La invitación es a que lo hagan, muchachos. Hemos visto que seguramente por trabajo, por alguna razón familiar, por diversas razones, no han adelantado mucho la plataforma. Los invitamos a que esta semana podamos llegar al 100% de progreso. ¿Listo? Eso es uno de los objetivos y los invitamos a que lo hagan, ¿vale? Porque eso es un requisito fundamental para que podamos pasar el módulo. ¿Listo? Ok, ya revisamos esas y recuerden que me pueden escribir a mi correo electrónico que les voy a compartir a continuación mientras llega el profe Sergio, que tuvo un problema con el internet, para que pues podamos resolver ese tema de académico. ¿Listo? Listo, ahí se los dejo por el chat para que podamos acceder y me puedan escribir en cualquier momento que ustedes lo deseen. Por último, muchachos, recomendarles pues que su participación la realicen el día sábado, ¿cierto? A nuestro taller de formación, en el cual vamos a reflexionar nuevamente sobre nuestro proyecto de vida. Recordarles que este taller de formación busca específicamente orientarlos, brindarles herramientas, ¿cierto? Para que ustedes puedan tener una orientación profesional a corto, mediano y largo plazo. Eso significa que vamos a ver como última sesión convocatorias de proyectos. Puede ser proyectos de investigación, proyectos artísticos, proyectos comerciales, etcétera, en los cuales vamos a conocer más sobre ese campo que a veces, no muchas veces conocemos, y el cual pues consideramos que ustedes pueden serles de una ayuda muy importante para sus vidas. Y por esa razón los invitamos a que ustedes puedan acceder a eso a partir de las 9 de la mañana hasta las 12. ¿Listo? Entonces, una invitación ahí cordial para que asistan el sábado en la última sesión de nuestro taller de formación. Por último, muchachos, mientras ahí ya creo que ya se conectó el profe Sergio, creo que sí, ya lo vemos ahí en cámara, los invitamos a que llenen nuestro formulario de soporte técnico, el cual se los voy a compartir en el chat, y ahí pueden escribir cualquier cosa que les esté sucediendo con plataforma, cualquier incidencia relacionada con el contenido, cualquier cosa que tenga que ver con las notas, los invitamos a que lo hagan, y ahorita les comparto el link como les digo, y pues ese es como el objetivo. Y por último, muchachos, ya para terminar estos avisos parroquiales, les recordamos que el día de ayer nosotros socializamos esto en la monitoría, pero es muy importante que usted lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque hablamos de la semana de receso, esa semana tan esperada para muchos de ustedes, pero que se va a desarrollar a partir del viernes 03 de octubre, cuando tenemos la fecha de finalización del módulo actual, que como ustedes saben es el módulo de Ciencias Naturales. Entonces, terminamos el viernes y a partir del 5 al 10 de octubre vamos a tener esta semana de receso escolar y luego vamos a regresar a clases normales a partir del martes 13 de octubre. Listo, muchachos, entonces esa información es importante para que la tengan en cuenta y pues nada, para no alargar más el tema, los invitamos al profe a que pues, nos cuente de qué vamos a hablar el día de hoy. Listo, chicos. Entonces, buenas tardes para todos nuevamente. Qué pena que creo que me sacó cuando los estaba saludando, entonces no supe al final si terminé de saludarlos o no. Pero entonces, bienvenidos como siempre a esta sesión de clases, ¿vale? Entonces, para iniciar, como siempre hacemos nosotros, vamos a hacer un pequeño recuento sobre lo que vimos la semana pasada, sobre todo porque el viernes parece que está como tan lejos, aunque no tanto, pero pues de pronto, para si se les ha olvidado un poquito sobre qué es lo que vimos en la clase pasada, pues entonces recordamos que en una, digamos, en una sesión bastante grande que dividimos en 5 clases, es decir, las del viernes y las 4 de esta semana, pues vamos nosotros a, en este caso, digamos, recopilar todas las últimas lecciones que ustedes van a encontrar en plataforma. Básicamente así va a funcionar esta última clase. Igual ustedes se van a dar cuenta que vamos a hacer como los puentes y las relaciones entre todas las cosas para que podamos tener como claridad de los temas. ¿Listo? Y entonces la semana pasada
exactamente el viernes, iniciamos con aquellas lecciones que nos cuentan acerca de el cambio climático y cómo nosotros vemos eso, ¿cierto? Aquí en, digamos, en lo que nosotros vamos a llamar los ciclos vitales y cuál es la importancia de regular la temperatura en la naturaleza. Entonces hablamos de que el cambio climático es un proceso natural que se atribuye a veces también indirectamente a la actividad humana, pero que como ya vimos en la clase pasada, pues es un proceso, digamos, que se da naturalmente, pero que nosotros como seres humanos lo hemos ido alterando de modo que cada vez va a ser más rápido. ¿Listo? Hablábamos de que no es lo mismo mencionar el clima que el tiempo atmosférico, porque el clima es la temperatura por medio de los últimos 30 años, mientras que el tiempo atmosférico son las condiciones de cada día. Y por eso en Bogotá no es que el clima varíe, sino que lo que va a variar es el tiempo atmosférico. ¿Listo? Y habíamos mencionado entonces aquí las diferencias o digamos cuál es la relación que nosotros vamos a tener entre, entre el calentamiento global, sí, y el efecto invernadero. ¿Listo? Que son procesos que van de la mano, que insistimos son naturales, que son importantes para la vida, pero pues que digamos a causa de las actividades humanas, pues ambos procesos obviamente los hemos venido modificando desafortunadamente. Entonces cada vez esto mucho más rápido. ¿Listo? Vimos un simulador, entonces en el que explicábamos mucho más fácil cómo manejábamos el tema del cambio del efecto invernadero, en el que veíamos cómo se comportaban los fotones que provienen del sol en la atmósfera, cómo rebotaban. Vimos este otro simulador acerca de el aumento de la temperatura y hablábamos también de las acciones que nosotros como seres humanos y como habitantes de este planeta y básicamente ser los principales responsables de todo lo que está pasando, pues cuáles eran las acciones que podíamos tomar para que eso mejorara. Veíamos las consecuencias de alterar, en este caso, medio grado centígrado, nomás el aumento de la temperatura, como todo esto se modificaba a gran escala y veíamos que para el 2100 ya básicamente no había nada que hacer. Sin embargo, mostrábamos desde el jueves, creo que fue que mostramos, que Andrés nos mostró el relojito, de que nos quedan básicamente 7 años para que nuestras acciones sean realmente enfáticas en el cambio climático y que no sean reversibles todos esos daños que nosotros, que no sean irreversibles, perdón, todos esos daños que nosotros hemos manejado. Y entonces aquí vamos a comenzar o vamos a terminar, a redondear todo lo que habla acerca de los ciclos vitales y de mantener esa, digamos, estable todo lo que nosotros llamamos la temperatura en el planeta y vamos a ver unas consecuencias que ya estamos viendo porque se van a dar cuenta que son posibles consecuencias, pero que básicamente ya estamos viviendo absolutamente todo lo que nosotros tenemos acá. Entonces, esta, como vemos, es, digamos, una consecuencia que va relacionada con el aumento de los mares. ¿En qué nos influye que aumente los mares? Primero, que el agua no es que se acabe, porque ya lo vamos a ver más adelantico acerca del ciclo del agua para que nos quede más claro, pero el agua no es que se acaba, sino que simplemente está cambiando de lugar y se está acumulando en el mar. Y ustedes bien saben que el agua salada pues no es potable. Entonces, esa es una de las consecuencias, pero otra de las consecuencias es, digamos, que puedan llegar a desaparecer las ciudades costeras. Esta es una foto de una isla que de pronto algunos los han escuchado nombrar, son las Islas Maldivas en Argentina, y en un momento pues se inundó porque básicamente el nivel del mar fue tan alto que las olas arrasaron con lo que encontraron a su paso. Entonces, eso va a pasar. ¿Listo? Luis nos pregunta que está confundido entonces de si el efecto invernadero es bueno o es malo. El efecto invernadero es un proceso natural y es necesario para que la vida en el planeta, como lo conocemos nosotros actualmente, se dé, porque se encarga de mantener, digamos, es caliente hasta cierto punto nuestro planeta. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cuando ya ese efecto invernadero es demasiado, que se da por la acumulación de los gases que nosotros estamos produciendo por nuestra actividad industrial, pues ya digamos que ese equilibrio que nosotros debemos mantener en el planeta se ve perjudicado. Y ese efecto invernadero lo que hace es que en ese caso, como nosotros ya lo hemos alterado, no es completamente natural, sino que está alterado, pues ahí ya pasa a ser malo porque está
calentando de más el planeta Tierra. Entonces el efecto invernadero por sí solo es necesario y obviamente es bueno porque ayuda a la vida en el planeta Tierra, pero como nosotros como seres humanos y como sobre todo no por existir, sino necesariamente por esas actividades que ya hemos visto que producimos gases que terminan acumulándose en nuestra atmósfera, pues esa partecita sí ya ha hecho que no el efecto invernadero sea malo, sino que nosotros lo alteramos y pues estamos calentando mucho más el planeta. Entonces, como nos dice Jamie, es la que se encargue de que la Tierra no sea tan fría como el hielo. Básicamente, esa podría ser la definición con todo lo que nosotros hemos visto en estos días. ¿Listo? Entonces, una de las consecuencias de todo este cambio climático que nosotros hemos visto y que hemos, digamos, que estamos viviendo, porque, insisto, todo esto ya lo hemos vivido, lo estamos viviendo, ¿listo? Entonces, pues es la inundación y el aumento del, digamos, del nivel de los mares. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de los árboles? Dame 6 diapositivas, 5 diapositivas y te explico qué pasa con el tema de los árboles porque la deforestación es otra de las causas principales del cambio climático. Entonces, ahorita que lleguemos a la de la deforestación, te queda eso completamente claro, Natalia. ¿Listo? Entonces, segunda causa o digamos consecuencia más bien del cambio climático son las altas temperaturas. Por eso muchas personas dicen que ahora Bogotá es como el nuevo Girardot, no sé si lo han escuchado, pero en Bogotá hace aproximadamente 2 años, creo, 2 años y más, se registró el máximo de temperatura histórica para la ciudad que, si no están enterados, fue casi 27 grados centígrados, es decir, una temperatura máxima de una ciudad normalmente como Girardot o como Melgar o ese tipo de cosas en Bogotá hizo esa cantidad de calor, porque el cambio climático hace que, como veíamos en las clases pasadas, veamos tanto más olas de calor como más tormentas fuertes. Entonces eso es, digamos, dado que nosotros hemos alterado el ciclo natural de la naturaleza, obviamente no el accionar de cada uno, sino digamos todas esas extracciones y todos esos procesos industriales han hecho que todo este proceso se dé y siempre pasa así y cada vez vamos a tener más oleadas de calor y cada vez vamos a tener más tormentas fuertes. Por eso ustedes con el paso del tiempo en los últimos años se han dado cuenta que es muy común ver, por ejemplo, en Bogotá, las granizadas que antes no era que se dieran tan común, esas piedras de granizo que son casi el tamaño de un puño, ese tipo de cosas cada vez van a ir siendo más comunes y desafortunadamente, obviamente, desafortunadamente, nos vamos a tener que ir acostumbrando porque hemos modificado la dinámica del planeta. Entonces, por ejemplo, en Bogotá tenemos muchos de esos días que, digamos, por ejemplo, hace unos 20 días, más o menos hace unas 3 semanas teníamos como esa dinámica, que el día era súper soleado, que hacía muchísimo calor, pero por la noche nos tocaba ir a buscar cobijas desde la cama de nuestra mamá o de donde sea, porque estábamos congelados por la noche y es porque cada vez va a ser más marcada esa diferencia. Eso siempre va a ser y desafortunadamente, como les digo, pues va a ser algo que terminará siendo rutinario, que no debería ser así, pero que terminaremos acostumbrándonos porque va a terminar sucediendo de esa manera. Sequías, obviamente, todas estas fotos, bueno, esta es obviamente, digamos, ambientada, pero por ejemplo, esta es de un lago en Islandia, bueno, perdón, en Tailandia, que se secó, así, sencillamente. ¿Por qué? Porque obviamente cuando aumenta la temperatura, perdón, pues ¿qué hace el agua? Que se va evaporando, y eso lo vamos a ver ahorita cuando toquemos el ciclo del agua, pero pues hace calor y hace calor y hace calor y hace calor, obviamente la temperatura se va elevando y pues el agua va a terminar no desapareciendo, pero sigamos evaporándose toda la que teníamos en esos cuerpos. Entonces, por eso es que las sequías también son muy normales. Y por eso es que ustedes, hace algunos años, ustedes si están muy jóvenes, pues tal vez no se acuerden, pero antes ni se llegaba a pensar, ni se llegaba a hablar del tema de, por ejemplo, racionar agua. Ahorita, siempre que llegan esas temporadas de sequía fuertes, siempre se llega como a esa solución. En algunos municipios, digamos en Bogotá tal vez no tanto, porque digamos aquí en Bogotá tenemos grandes fuentes de agua, los embalses, tenemos los páramos, tenemos Chingaza y demás, pero en otras, digamos en otras partes del país y sobre todo por ejemplo en las zonas costeras es muy común ver que no solo no tienen luz, pero que tampoco tienen agua en esas épocas porque las sequías son muy, muy, muy fuertes. ¿Listo?
Extinción de especies, obviamente. Así como hemos visto desde las primeras clases, nosotros hemos venido evolucionando, hemos venido adaptándonos a las condiciones y siempre que algo cambia, pues nosotros nos vemos en la, digamos, en la necesidad de adaptarnos y todo eso ya lo tenemos claro. ¿Qué pasa? Que como el calentamiento natural no va a la velocidad normal, como digamos este cambio climático, todas estas alteraciones no se han venido dando a la velocidad normal que deberían, sino que nosotros, como ya lo tenemos más claro, sabemos que esto va muy, muy acelerado, pues no da como la opción a que todas las especies, obviamente en este caso, se puedan llegar a adaptar de la misma manera. Por eso nosotros vemos aquí en imágenes, en pantalla tenemos 3 especies en Colombia, que las 3 especies están en peligro de extinción. Bueno, el cóndor no es solo de Colombia, pero, bueno, y el osito tampoco, los anteojos tampoco, pero son especies que están muy, muy amenazadas porque, digamos, esas modificaciones a esos ciclos naturales se han dado tan rápido que ellas no se han podido adaptar y cada vez tenemos menos especies, menos especímenes o menos, digamos, ejemplares de cóndores, menos ejemplares de ciertas especies de colibrís, menos ejemplares, por ejemplo, de estos osos de anteojos y demás. ¿Listo? Hay una especie que está desapareciendo muy rápido y se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta de colibrí, que se llama el colibrí, lo llaman barbudito de páramo porque parece que tuviera barba y se encuentra únicamente en esas zonas. Y como nuestras zonas frías ya realmente no son tan frías, pues estas especies que están como acostumbradas y adaptadas a ese tipo de condiciones, pues han ido desapareciendo. Se dice que la tasa de especies, la tasa de desaparición de especies diarias ha aumentado en casi un 100% en todos estos últimos años, es decir, que se ha doblado. Entonces, imagínense. Y eso teniendo en cuenta que muchas especies, no digamos desde ahorita, sino desde mucho antes, se extinguían antes de que fueran descubiertas, porque pues desafortunadamente no conocemos todo lo que nos rodea, pero pues ahorita mucho más. ¿Listo? Lady nos dice que por eso es que también las temporadas ya no son iguales, como por ejemplo en agosto los vientos y ahora nosotros vemos que los vientos ya no son solo agosto, sino que ahorita estamos en octubre, hace ya casi octubre, porque ya mañana inicia octubre, pasado mañana, perdón, y hemos tenido esos vientos muy, muy fuertes, claro. Entonces todas esas temporadas que nosotros estamos acostumbrados que la última semana de julio y hasta la última de agosto eso era ir a elevar cometa y porque eran las épocas de vientos más fuertes, pero realmente ya no es tan así. Obviamente, digamos, ese espacio de agosto sigue siendo con muchos, muchos vientos, pero muchas veces nosotros vemos que se extiende en el tiempo y se extiende bastante por evidentemente esas modificaciones que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces, las especies, Natalia, para responderte, se extinguen porque como las modificaciones de esos ciclos se han dado o se han acelerado, se han modificado, digamos, se han dado cada vez más rápido, pues no le damos como tiempo a las especies de que se vayan adaptando y simplemente cuando no te adaptas, pues terminas desapareciendo, ¿vale? ¿Por qué no utilizan el agua de mar para generar energía? Serviría demasiado. Lo que pasa es que con el agua de mar es complicado, digamos, el agua de mar sobre todo se utiliza, no sé si conocen, por ejemplo, La Guajira, conocen un municipio que se llama Manaure, lo utilizan más que todo como para digamos, para extraer las sales. Pero al momento, digamos, de nosotros generar energía, por ejemplo, si te estás refiriendo a hidroeléctricas y demás, nosotros no podemos generar energía a partir de la cantidad de agua, sino de la fuerza que ejerce el flujo de la misma. Y como el agua de mar está básicamente estancada, pues nosotros no podemos producir energía a partir de algo que no se está moviendo. Por eso ustedes ven que las hidroeléctricas y en general generar energía a partir del agua es básicamente en ríos y en cascadas y en ese tipo de, digamos, de ecosistemas en el cual nosotros vemos que el agua cae y se mueve con fuerza porque es esa fuerza la que nos ayuda a generar energía. No como tal la cantidad de agua, sino el movimiento de eso. ¿Listo? Sí, Nikola Tesla dijo cuando empezó con sus experimentos de electricidad y demás, dijo que él estaba en la capacidad de generar energía para todo el planeta y que lo hacía de forma gratis, pero pues capitalismo, básicamente. Y como no sé si saben que Nikola Tesla en su época tuvo un pequeño problema de plagio y se agarró con muchos científicos de la época porque le intentaron robar
los inventos y las patentes y demás. Entonces ahí hubo un poquito de todo. Pero los que han visto electricidad o que saben quién es Nikola Tesla, saben que ese tipo de cosas pues no solo se dan ahorita, sino que desde antes se daban. Entonces él decía que sí lo podía generar gratis. No lo pudimos comprobar, pero él lo decía. Dinos, Andrés. Sí, profe, es que yo tenía una pregunta relacionada a lo que dice por aquí Lady, porque ella nos dice, por todo esto también es que las temporadas ya no son iguales, como por ejemplo en agosto los vientos o en ciertos meses que había invierno, ahora todo varía, como en el caso de Bogotá, ¿cierto? Sí, Pero entonces, ahí según la explicación que tú nos hiciste la semana pasada, ahí es cuando hablamos de tiempo, ¿cierto? Como del tiempo meteorológico, ¿sí? sí, El día soleado, 19 grados, etcétera, ¿sí? De ese tipo, que eso es como caótico. Pero, según lo que entiendo, el clima es algo mucho más general, que se mide, por ejemplo, con la temperatura, que sí. tú nos comentabas. En ese sentido, ¿por qué razón este tipo de fenómenos naturales, de catástrofes, también se podrían llamar, como los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, etcétera, se generan en espacios geográficos distintos? Entonces, nosotros vimos, por ejemplo, el tsunami de Japón, que fue realmente horrible, ¿cierto? Pero se generó en ese lugar, ¿cierto? Entonces, esas implicaciones que son debido al clima, del clima del planeta, se generan y afectan específicamente a un sector geográfico específico. Yo, Sí, yo tenía claro. esa pregunta. Sí, lo que pasa es que, a ver, nosotros, a ver si encuentro una imagen por acá, nosotros, digamos, no solo a raíz, digamos, de esas, de lo que nosotros llamamos o lo que nosotros ya conocemos como pues la variabilidad climática y la variabilidad sobre todo meteorológica, que no es la misma, ¿listo? Nosotros pues estamos expuestos a ese tipo de, digamos, de temporadas, es decir, algo más marcado como, digamos, acordémonos que no hay invierno y verano, sino que es temporada, en este caso en las zonas del Ecuador tenemos temporada de lluvias y temporada de menos lluvias, ¿cierto? Entonces así lo manejamos porque no hay como tal estaciones, pero nosotros también nos debemos a otras cosas. Es decir, nosotros nos debemos, por ejemplo, el tema de terremotos, de tsunamis y demás, se la debemos a una zona geográfica que es muy, muy específica, que se llama el cinturón de fuego. Entonces les voy a mostrar por acá la imagen. Aquí vamos a cambiar esto para que tengan en cuenta un poquito más cómo funciona esto. No se ve muy grande, pero aquí le voy a poner el zoom y listo. Entonces, ese cinturón de fuego o ese anillo de fuego es básicamente las zonas que están más expuestas a esas catástrofes naturales, como nosotros las llamamos. Por eso ustedes, si se dan cuenta, miren que es como un borde donde está toda la costa, digamos, pacífica de Estados Unidos, la costa pacífica obviamente de México, nosotros y toda la costa pacífica obviamente de Sudamérica, pero también tenemos toda esa zona que llamamos el lejano oriente. Entonces tenemos China, tenemos Japón, tenemos todas estas islas asiáticas y obviamente Australia y Oceanía. Entonces, ¿qué pasa con ese cinturón de fuego? Que lo que nos está mostrando o lo que, o digamos a lo que nos hace más susceptibles es a los movimientos de tierra, es decir, a los terremotos, a los tsunamis, a todas esas, digamos, a todos esos desastres naturales que están acompañados de los movimientos de la tierra. Acuérdense que un tsunami no es más que el movimiento del mar a causa pues de un temblor de tierra, ¿listo? Y eso se da básicamente por el movimiento de lo que nosotros conocemos como las placas tectónicas. Entonces ustedes normalmente ven, o por ejemplo, como les decía yo, hace algunas clases en Colombia. Colombia es un país en el cual tiembla todos los días y es porque nosotros estamos en ese cinturón que llamamos anillo de fuego o cinturón de fuego. Por eso ustedes escuchan que en Chile también tiembla todos los días, por eso escuchamos a cada rato que hay tsunamis, que hay alertas de tsunamis en Japón y demás, porque aparte digamos, de hacer parte de esa zona en la cual, digamos, tenemos como la placa o la placa tectónica más grande de nuestro planeta, también estamos rodeados de mar y obviamente eso nos afecta directamente. ¿Por qué?
pues cuando tiembla, obviamente aumenta el nivel del mar y podemos tener todos esos tsunamis, pero también nosotros en el mar tenemos muchas corrientes de viento, que es a ellas a las que también les debemos, por ejemplo, las temporadas de huracanes y las temporadas, por ejemplo, de agosto y demás, es algo que se llaman los vientos alisios. Y son vientos que básicamente van viajando a través de todo el planeta, pero que se concentra en ese espacio que está en la mitad de lo que nosotros vamos a llamar el anillo de fuego. Por eso es que hay temporadas en las que llueve, hay temporadas en las que no llueve, porque hay temporadas en las que los vientos alisios están por acá, pero hay temporadas en las que esos vientos están por otra parte del mundo. ¿Listo? Sin embargo, como nosotros ya hemos hablado y que hemos venido modificando todo eso, pues obviamente eso hace que sea un poquito más variable. Pero como tal, esas catástrofes naturales se concentran en esa zona que se llama el anillo de fuego precisamente por eso. Nosotros casi nunca hemos escuchado, por ejemplo, un super terremoto en Inglaterra. Casi nunca escuchamos de, no, es que hay alerta de tsunami en tal, digamos, en Europa, por ejemplo. Normalmente nosotros no escuchamos ese tipo de desastres naturales en Europa. En Europa nosotros hablamos, digamos, digamos, de desastres, pero no de desastres, sino que, por ejemplo, hubo un invierno muy fuerte, entonces cayó mucha nieve y pues todo lo que eso implica, o temporadas de calor muy fuertes. Pero ya generalmente nosotros nunca hablamos de tsunamis, ni por ejemplo, sobre todo de terremotos fuertes y demás, porque ellos están en una zona que está menos expuesta, porque no están o no hacen parte de ese anillo, de ese cinturón de fuego en el cual nosotros siempre estamos expuestos. Si nosotros, por ejemplo, fuéramos, es más, ahorita si quieren hacemos el ejercicio de ir a la página del Servicio Geográfico de Colombia, encontramos que hoy al menos tembló 3, 4 veces. Y si hacemos todo el procedimiento, nos vamos a dar cuenta de que evidentemente eso funciona de esa manera. Entonces, mientras busco la página para mostrarles, ya que estamos hablando de eso, les voy a ir respondiendo las preguntas en el chat. A ver si Servicio Geográfico Colombiano. Los volcanes que están en el mar, ¿cuándo hacen erupción? Eso es, digamos, complejo de saberlo, la verdad. Pero, por ejemplo, aquí me están preguntando, bueno, ¿cómo, por ejemplo, qué es el volcán? Los volcanes o cómo se forman, en este caso, digamos, las montañas. Y es básicamente cuando las placas tectónicas chocan y se generan como, pues, digamos, esos tumultos o esos daños. De hecho, no sé si ustedes han visto, por ejemplo, que van viajando en carretera y todo esto y encuentran, digamos, zonas donde dice, no, es que aquí, por ejemplo, aquí hay zona de falla geológica y encuentran que la carretera en ese espacio como que no la pueden pavimentar porque obviamente se daña y encuentran como que es inestable y demás. Así más o menos también se forman las montañas, solo que en este caso cuando las placas chocan pues tienen como dos procesos. Uno que se vayan hacia abajo y otro que se vayan hacia arriba, es decir, que formen esas cadenas montañosas. Por eso, no sé si ustedes saben que el Everest nunca ha tenido la misma altura. De hecho, el Everest siempre por ese tipo de movimientos tectónicos y por ese tipo de movimiento de las placas ha ido modificando y cada vez es un poquitico más alto. ¿Listo? Y en general las montañas cada vez son un poquitico más altas precisamente por ese tipo de cosas. ¿Listo? Porque hay temblor a veces y uno no lo siente. Eso es a lo que yo quería llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre nosotros sentimos los temblores porque obviamente dependen mucho de la profundidad en el cual se encuentra. ¿Listo? Es decir, entre más profundo sea un temblor, menos peligroso y menos lo vamos a sentir. Miren, por ejemplo, acá. Hace una hora tembló. ¿Quién de ustedes lo sintió? Miren, eventos geológicos destacados. A las 17 horas con 5 minutos tembló en Puerto Gaitán Meta. Probablemente ninguno de nosotros lo sintió, pero existió. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que nosotros no todos los vamos a sentir, porque obviamente no, pues si fuera de esa manera vivíamos desesperados. No todos los temblores tienen una misma magnitud y tienen una misma profundidad, pero todos los días tiembla. Si quieren, miremos el siguiente. Vean, ese fue hoy a las 5:05. El anterior fue hoy a las 2:14. Entonces, miren, solo hoy, ya dos temblores en el día de hoy. Y probablemente ni por enterados nos dimos cuenta porque fueron con magnitudes tan bajitas que obviamente no llegamos a sentirlas.
pero eso no significa que no haya temblado, ¿listo? Entonces depende de la magnitud, es decir, de la fuerza con la cual choquen o se muevan esas placas tectónicas, y depende también de la profundidad. Acuérdense que entre más profundo sea, pues menos se va a sentir y menos peligroso va a ser. Por eso cuando hay algunos terremotos así fuertes y demás, nosotros siempre vemos que en las noticias nos dicen magnitud tanto en la escala de Richter y a tantos kilómetros de profundidad, porque son los dos factores que influyen directamente en eso. Miren el siguiente. Ayer a las 6 de la tarde en Izmina, Chocó. ¿Alguno lo sintió? Ni idea. ¿Sí ven? Porque no estamos como tal, digamos, sintiendo todo. Además porque fue muy profundo. Miren, profundidad de 75 kilómetros. Y si seguimos así, miren, otro de ayer, está temblando más o menos 2 veces por cada día y nosotros ni por enterados porque no todos lo sentimos. ¿Listo? Pero entonces es así como nosotros podríamos decir que Colombia, o podemos, digamos, no decir, sino confirmar que obviamente Colombia hace parte de esta zona que nosotros llamamos el cinturón de fuego, ¿listo? Entonces es por eso que nosotros hablamos de que los desastres naturales se centran como en esa zona en específica, ¿listo? Por acá, ¿qué más me preguntan? Sí, la curiosidad de los pulpos nos comentan. Los hermanos México también hace parte de ese cinturón de fuego, sí. El tema con las lunas tiene que ver con el cambio climático, de si es luna roja, de si es no. Generalmente, cuando nosotros vemos, vamos a cambiar y vamos a volver aquí a nuestra diapositiva, cuando nosotros vemos esos cambios de la luna o de color en la luna y esos eclipses como tal, no es porque sea el cambio climático ni nada más, sino simplemente que nos están reflejando las luces que están pegando directamente en ella. Entonces, normalmente, ustedes saben que la luna no tiene luz propia, sino que ella lo que hace es reflejar la luz que recibe de los demás cuerpos. Por eso nosotros normalmente vemos esos cambios de luz en la luna y es básicamente por eso, porque está reflejando esa cosa. ¿Listo? Y me preguntan más por el tema de los volcanes y cómo se forma entonces el magma o cómo se forma la lava. Primero, tenemos en cuenta, digamos que son básicamente como pues son circunstancias, digamos, como, no sé cómo explicarlas, digamos, las erupciones volcánicas también son bastante comunes, no crean que no. Lo que pasa es que, obviamente, digamos, no todas son de la misma intensidad. Por ejemplo, ustedes pueden ver, digamos que el volcán del Nevado del Ruiz está, digamos, soltando humo y la gente ya se asusta y demás, y es bastante normal que eso suceda. Lo que pasa es que, por ejemplo, allá ya estamos como, digamos, acostumbrados a que una erupción volcánica, una explosión que la llaman de esos volcanes puede llegar a ser muy fuerte porque puede llegar a desaparecer pueblitos, como pasó con Armero. ¿Listo? Entonces, primero, tengamos en cuenta eso, que eso también es bastante normal. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, digamos, las erupciones volcánicas pueden llegar a ser tan fuertes que pueden ellos mismos, o digamos, dentro de los mismos volcanes, generar tormentas eléctricas. Y no sé si ustedes han visto fotos de algunas erupciones volcánicas en las cuales vemos rayos, y es porque son tan fuertes que pueden llegar a tener eso. ¿Listo? Y digamos que entonces, ¿qué es como tal o cómo se forma esa lava o qué tiene que ver o de dónde proviene? Primero, nosotros lo conocemos como lava, pero el nombre, llamémoslo correcto, es magma, ¿listo? No es lava, es magma, ¿listo? Y es básicamente roca fundida que nosotros encontramos en el interior del planeta Tierra, sino que como en el interior del planeta Tierra tenemos temperaturas tan altas, pues así es como se forma, están como de alguna manera derretidas, por decirlo digamos de esa manera. La temperatura se da aproximadamente, puede llegar incluso a sobrepasar los 1000 grados centígrados dentro de un volcán. Entonces, por eso es que vemos que básicamente es roca que está derretida. Y cuando ese magma, digamos, entra en contacto, sí, como si estuviera hirviendo, exactamente, Natalia. Y por eso es que nosotros vemos que cuando ese magma toca el agua, por ejemplo, con el mar, vuelve y se convierte como si fuera en una piedra, porque de alguna manera se solidifica. ¿Listo? Entonces, chicos, ahí tenemos unas votaciones para que por favor nos colaboren, ya saben cómo funciona esto. ¿Cómo va a estar produciéndose un cambio climático si hace frío? ¿Se puede? ¿Falso? ¿Verdadero? Ustedes, a ver, ¿listo?
Mientras van respondiendo, vamos a seguir avanzando acá. ¿Esto por qué? Porque cada vez vamos a tener más pandemias y más enfermedades así extrañas que se produzcan. ¿Listo? No crean que, de hecho, no, yo estoy completamente seguro que muchos de ustedes se acuerdan de la gripa porcina, que se acuerdan de la H1N1, que se acuerdan de todas estas enfermedades del Zika, del chikungunya, de todas estas. Todas han sido pandemias y de hecho las pandemias son otro proceso, pues no llamémoslo natural, pero muy común en la naturaleza. Que no nos haya tocado una fuerte como la que estamos viviendo ahorita, eso es otra cosa. Pero pandemias como tal en el planeta Tierra tenemos muchas y son muy comunes y son cada vez más comunes también, porque esas modificaciones que hacen, que nosotros no nos podemos adaptar, pero que como los virus tienen una tasa de mutación tan rápida, miren cómo hablamos de que tenemos casi la gripe española, por ejemplo, nos menciona ahí Jamie Pulido, pero eso fue hace ya bastante más tiempo, pero también hace parte de unas pandemias y, por ejemplo, es algo muy común y se da gracias, pues, cuando son virus a que ellos tienen la capacidad de mutar, es decir, de cambiar muy rápidamente, cosa que nosotros no podemos. Y como ellos cambian tan rápido y, digamos, adaptándose a muchas condiciones, cosa que nosotros no podemos, pues vamos a tener cada vez más pandemias y cada vez más ese tipo de enfermedades. No se asusten, no vayan a asustar a sus familias tampoco, ni vayan a decirle que esto no tendrá fin, no, sino que pues vamos a tener claro que es un proceso también natural que está dando por todas las modificaciones que nosotros hemos venido haciendo, ¿vale? Esta que ya me imagino que todos la tenemos clara, derretimiento de los polos, que también es obviamente consecuencia y causa, termina causando también el aumento de los mares. A medida que aumentamos la temperatura, pues se derriten nuestros polos y obviamente eso causa aumentos de mar y, digamos, el nivel del mar y muchas otras consecuencias. Guerras, porque guerras, miren cómo todo esto que les estoy mostrando son causas naturales, o bueno, no naturales, pero son causas y consecuencias, sobre todo del cambio climático y de todas las cosas que hemos pues modificado. Y miren cómo absolutamente todas las que nosotros estamos viendo aquí en pantalla las hemos vivido tal vez en mayor o menor magnitud, pero obviamente más o menos así funciona. Y muchas personas, pues no sé si han escuchado que tratan o que nos dicen de que la tercera guerra mundial va a ser por agua potable y pues no está como del todo erróneo pensarlo, porque obviamente el agua no es que se acabe, sino que cada vez es menos potable. ¿Listo? Porque está cada vez más en el mar. ¿Listo? Guerras van a seguir existiendo. De hecho, hace como 2 días, 2, 3 días, hubo una también, como un inicio de guerra también en el Oriente Medio. Entonces, eso va a existir. Que sean ya a gran escala, pues eso ya depende de muchos otros factores y depende obviamente de la excusa, porque ustedes saben que todas las guerras se dan por alguna excusa, pero pues si es por agua, nada raro. Crisis económicas, obviamente, en un mundo con dinámicas capitalistas, pues cualquier cosa que nos afecte va a dar directamente en el bolsillo. Y llegamos al tema de la deforestación, que era el que preguntaba Natalia. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay árboles? Nosotros como seres humanos tenemos un proceso de respiración en el cual tomamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono. Las plantas tienen un proceso contrario. Que sea contrario no significa que sea malo, sino que es complementario. Es decir, ellas producen oxígeno y ese CO2 que nosotros eliminamos lo toman como su fuente de energía. Entonces, ¿qué pasa si no hay árboles? Que la producción de oxígeno en la atmósfera se va a ver disminuida y el aumento de los niveles de CO2 cada vez va a ser mayor. Es decir, que nosotros cada vez vamos a tener, por ejemplo, más afecciones respiratorias debido a que los árboles tienen la capacidad de captar el CO2 que para nosotros es un desecho y puede llegar a ser un veneno, porque por algo lo estamos expulsando. ¿Listo? Entonces, esas son las consecuencias de siempre nosotros tratar de deforestar todo para obtener algún beneficio mal hecho, pero obviamente eso así ha funcionado la dinámica del planeta en los últimos años y muchas veces, pues no sé si ustedes han hecho como la comparación o si por ejemplo alguno tiene alguna finca o la finca de sus abuelitos o la finca en un pueblito chiquito y así como la comparación y se van
y como que sienten la diferencia al momento de respirar, como que respiran diferente. Y es precisamente uno, obviamente, por la contaminación y la falta de contaminación en los otros lados, y los otros es por la cantidad de árboles que hay en un lugar y en el otro, porque como ellos de alguna manera limpian el aire que nosotros estamos respirando para que lo veamos más de esa manera, pues las consecuencias es que cada vez vamos a estar más y más enfermos de nuestros pulmones porque estamos respirando cosas que no deberíamos. ¿Listo? Profe, Dinos, André. agregando un poco a lo que dices con respecto a qué sucedería sin los árboles, también hay como un efecto de que también está vinculado a lo que vamos a ver ahorita, que es el ciclo del agua, ¿cierto? Porque según lo que uno puede analizar es que los árboles consumen dióxido de carbono, ¿cierto? Pero también hacen como un efecto de transpirar ese dióxido de carbono en oxígeno, ¿cierto? Hacia las nubes, ¿sí? Y de las nubes, ahí se genera pues el proceso de condensación, pues gracias al proceso de evaporación y pues se genera agua lluvia. Y esa agua lluvia finalmente es la que termina por fertilizar los suelos, ¿sí? Exactamente, sí. Entonces, Por ejemplo, sería, también controlan la temperatura en el planeta, los árboles. y también sería, digamos, interesante relacionarlo eso con la seguridad alimentaria, por ejemplo, Por ejemplo, porque sí. si no hay alimento y si no hay ese proceso de ciclo del agua de la lluvia para fertilizar los suelos, sería muy complicado tener los alimentos que actualmente tenemos. Y eso generaría, pues, imagínense no tener alimento, sería Guerra por comida. guerra por comida, sí. Miren cómo todo desafortunadamente nos lleva al mismo lado y es a esas guerras por la excusa que sea, pero entonces es que los árboles, obviamente, no, o sea, no en general solo los árboles grandes que nosotros conocemos y todo, sino todo el reino vegetal tiene como esa función, las plantas pequeñitas también, los helechos, incluso el mismo pasto, obviamente unos en mayores y en menores medidas, ¿listo? Entonces aquí, antes de ir a explicar, o bueno, expliquemos primero aquí este tema del ciclo del agua y digamos, las ciudades con densidad. Miren cómo en Bogotá, esto es para explicar un poquito más adelante el tema de la densidad, pero para que tengamos en cuenta, Bogotá es una de las ciudades con mayor densidad poblacional del mundo. Ya sabemos que entre mayor gente, pues también vemos que eso nos indica un poquito más de daño ambiental. Y esto según un estudio nos demuestra que en Bogotá por kilómetro cuadrado vivimos casi 25.000 personas. Imagínense esa belleza. O sea, demasiadas personas. Por eso es que ustedes ven que cada vez como que se construyen más hacia arriba. O sea, edificios muy altos. Y eso nos genera, entre otras cosas, como nos está contando Natalia, contaminación lumínica, que nos digamos, nos evita que podamos ver las estrellas, porque obviamente una ciudad como Bogotá oscura, pues no, nadie se la imagina. Entonces, 24 horas casi, y por eso es que tenemos esa contaminación. Entonces, aquí vamos a hablar, antes de mostrarles, ahorita me acuerdan de ir a esta página que es bastante interesante, nos muestra datos en tiempo real de absolutamente todo. Entonces, antes de terminar, vamos allá. Vamos a hablar entonces de cómo nosotros modificamos obviamente el ciclo del agua y el ciclo del nitrógeno, porque son dos que ambos están directamente, digamos, relacionados con lo que nosotros conocemos en la vida del planeta, pero también con el cambio climático y con todos esos procesos de deforestación y con todo lo que nosotros hemos, digamos, visto acá. ¿Listo? Entonces, el agua no se acaba y vamos a partir de eso. ¿Listo? El agua no se acaba porque por eso es un recurso cíclico y es un recurso, digamos, renovable. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Que como nosotros vemos, el agua, digamos, cada vez los ríos están más secos, cada vez los embalses, las fuentes, los lagos, las fuentes de agua dulce están más secos, pero el mar cada vez tiene más agua. Es decir, estamos modificando, estamos cambiando de lugar el agua. ¿Listo? Y es que aquí podríamos hablar de que tenemos tres procesos principales, es decir, evaporación, condensación, precipitación. ¿Listo? ¿Qué es la evaporación? Pues es cuando tenemos agua en estado líquido y por el aumento de la temperatura, pues se convierte en agua en estado gaseoso y sube y digamos, se concentra primero en las nubes. Después tenemos el proceso de condensación, que es más, o sea, ese proceso de condensación es, digamos, como que
valga la redundancia, como que condensa todo en las nubes, ¿cierto? Ustedes saben que el agua, o digamos el agua lluvia, se la debemos básicamente a qué tan nublado nosotros tenemos los días. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿cómo sabemos que va a llover? Porque entre más oscuro esté el día, entre más nublado está y sobre todo entre más negras se vean las nubes, es decir, sí, digamos, nosotros hacemos como la relación de que entre más oscura se vea la nube, como que más agua tiene y más duro va a llover. Y es una relación correcta, porque más, eso nos está queriendo decir que hablando del ciclo del agua, entre más oscura sea la nube, pues más condensada está, es decir, más cantidad de agua se da. ¿Listo? Y tenemos el proceso de precipitación, que es básicamente cuando llueve. Pero entonces ahí entran factores que nosotros tenemos acá. Y es primero, eh, digamos, el derretimiento natural de nuestros nevados que también genera agua, ¿cierto? La transpiración de los árboles que también nos ayuda a ese proceso, obviamente, y agua subterránea que nosotros vamos a tener. ¿Listo? Porque no solo tenemos agua en los océanos, en los lagos, en los ríos, sino que también en la tierra tenemos agua. Y por ejemplo, en muchas especies vegetales también almacenamos mucha agua. Por ejemplo, digamos los frailejones, que son las especies que más almacenan agua, y por eso es que los páramos, que son los únicos ecosistemas en los cuales nosotros encontramos esas especies digamos, de plantas, son los ecosistemas donde más agua pura vamos a tener. Agua pura, digamos, potable, hablando de potabilidad, porque obviamente esos frailejones tienen como esa función de no solo almacenarla, sino como que también la filtran. Entonces como que la limpian de impurezas y por eso toda el agua que proviene, digamos, de estos ecosistemas es obviamente muy, muy, muy potable y por eso es que es tan importante también no solo cuidar los frailejones, sino cuidar en general todos los ecosistemas de páramo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo funciona el ciclo del agua y por qué lo hemos venido modificando? Porque miren, la evaporación se da de tres fuentes principales, llamémosle. Las fuentes, digamos, de agua dulce, que obviamente van a ser ríos, lagos, ¿cierto? Las evaporaciones de agua salada, que van a ser, digamos, los océanos o los mares, y la evaporación, obviamente, en menor medida, pero que también se da de agua subterránea. Si nosotros nos pusiéramos, no sé, no es la idea, pero y obviamente no vamos a encontrar fuentes de agua como tal, ¿listo? Pero debajo del suelo, en el subsuelo, también tenemos gran cantidad de agua que la vamos a llamar agua subterránea. ¿Cómo se da entonces? Tenemos procesos en los cuales hace mucho calor, como que se eleva mucho la temperatura. El agua empieza a hervir a una temperatura aproximada de 100 grados centígrados. Entonces, cuando el agua empieza a llegar a esa temperatura, se empieza a convertir en vapor. Y ese vapor empieza a subir, porque como es un gas, pues empieza como que sube y empieza a acumularse en la atmósfera. De hecho, en las clases pasadas veíamos que el vapor de agua también se considera como uno de los gases de efecto invernadero. ¿Listo? Entonces se empieza a evaporar, se empieza a evaporar y se empieza a evaporar. Ahí, digamos que nosotros estábamos como en esa época de menos lluvias, porque necesitamos altas temperaturas para eso, ¿listo? Y después sí viene la época de bajas temperaturas y de más lluvias, porque ya cuando las temperaturas empiezan a ser más frías, el agua empieza a volver a sus estados líquidos, es decir, se concentra como que se concentran en las nubes y como la temperatura empieza a, digamos, a verse modificada también, pues obviamente el estado del agua también se va a ver modificado. Entonces se concentran en las nubes y después es que nosotros vamos a tener el proceso de lluvias. Las tormentas eléctricas y por ejemplo los truenos y ese tipo de cosas se dan cuando hay choques entre nubes muy cargadas y se da como ese tipo de procesos. Por eso es que no siempre que llueve hay tormentas eléctricas, pero no siempre que hay tormentas eléctricas llueve, porque no necesariamente funciona así. ¿Listo? Entonces, tenemos las nubes y empiezan como a acumularse en las nubes la cantidad de agua. ¿Listo? Como que se empieza a acumular, se empieza a acumular. Y llega un momento en el que ya obviamente el agua, como que la nube está como muy cargada y entonces empieza a llover. ¿Y dónde llueve? En los lagos, en el suelo y en los océanos.
Pero ¿qué es lo que pasa? Que obviamente ahorita como hemos modificado tanto esas dinámicas y obviamente como hemos modificado también la presencia de los vientos alisios y todo este tipo de cosas que hemos venido hablando, pues está lloviendo cada vez más en los océanos y se está aumentando también el nivel de agua en el mar. Entonces, por eso es que el agua no es que como tal se esté perdiendo o que el agua se acabe, sino que se está acumulando en los océanos, porque todo ese proceso que nosotros estamos viendo en pantalla, que podríamos decir que son básicamente tres puntos principales: evaporación, condensación y precipitación, hasta eso lo hemos venido modificando con el tema del cambio climático y con todas nuestras actividades. Entonces, hay que cuidar nuestras fuentes de agua potables porque básicamente esa sí se está acabando. ¿Listo? El agua potable. ¿Por qué en ciudades como Ibagué se va tanto el agua? Tendría que estar en Ibagué para tenerlo en cuenta, pero normalmente esas ciudades, digamos, que tienen poquita agua, se debe a dos razones principales. Primero, las altas temperaturas, Ibagué es súper caliente, y segundo, no tener fuentes de agua muy cercanas. Nosotros en Bogotá, como les decía, tenemos, por ejemplo, los páramos y tenemos el embalse del Cisga y tenemos el embalse de San Rafael en La Calera y tenemos muchas fuentes, pero probablemente en Ibagué no estén tan rodeados de agua. Y si a eso le sumamos las altas temperaturas, pues normalmente ustedes se van a dar cuenta que en las ciudades calientes el agua generalmente se va. Por ejemplo, en Honda casi no hay agua, en la costa normalmente casi no hay agua y es precisamente por las altas temperaturas. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, les voy a mostrar esta página que les había prometido, que se llama Worldometers, y es básicamente datos en tiempo real de todo lo que está sucediendo, absolutamente de todo. Entonces, miren cómo solo hoy, por ejemplo, hablando de población en el planeta, solo hoy hemos tenido 303.000 nuevas vidas apareciendo en el planeta. Entonces, aquí tenemos datos de población y demás, pero también tenemos datos de nuestro cambio climático, que es en lo que nos vamos a centrar, y también de comida, que ya habíamos hablado de la seguridad alimentaria. Entonces, miren hoy, solo hoy en hectáreas de bosque, solo hoy, este año, perdón, solo este año en hectáreas de bosque hemos perdido casi 4 millones de hectáreas de bosque, todas a causa de la deforestación y a causa de todos estos procesos. Solo este año y todo lo que nos queda todavía en hectáreas de bosque, casi 4 millones de hectáreas de bosque. Miren como casi más de 5 millones de hectáreas de tierra ya son infértiles, porque ya están erosionadas y ya básicamente no sirven para que nosotros podamos sembrar algo. Miren las toneladas de CO2 que se han producido este año, 27.000 millones y un poquito más. Miren la cantidad de hectáreas que ya se han convertido en desierto este año, más casi 9 millones. ¿Listo? Y miren acá, por ejemplo, la cantidad de toneladas de material tóxico que hemos dado o que le hemos dado a nuestro ambiente, que son más de 7 millones. Entonces, chicos, vamos a dejar esto por ahí. Vamos a iniciar la próxima clase desarrollándola un poquito más, mostrando esto, ¿listo? Y no siendo más, espero que todos hayan entregado la hoja de ruta porque ya se les acabó el plazo, ¿listo? Y no se les olvide que muy puntuales mañana a las 6 de la tarde, como siempre. Espero que les haya gustado, que tengan una feliz noche, que descansen, que coman muy rico, ¿listo? Nos vemos mañana aquí a las 6 para seguir con la continuación de este módulo y ya para ir finalizando, ¿listo? Entonces, esa nota de las hojas de ruta va a estar este fin de semana sin falta. No se preocupen por eso. ¿Listo? Entonces, chicos, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias por estar pendientes, como siempre. Una feliz noche para todos. Andrés, no sé si tengas algo más para decir. No, profe, gracias por todo. También muy interesante el tema del día de hoy y podríamos también revisar los argumentos negacionistas del fenómeno del cambio climático, Sí, que señor. son como un elemento que también habría que contrastar, ¿cierto? Porque también algunos científicos tienen algo, digamos, hechos empíricos, ¿cierto? Que pueden demostrar de alguna manera que el cambio climático es falso. Entonces, pues es problemático también decir eso, pero habría que contrastarlo para Habrá que tener ver, un sí. argumento sólido. Entonces, no, profe, pues ya damos por terminado y muchas gracias por la participación, que estuvo muy interesante. Listo, chicos. Chao. Feliz noche para todos. Feliz noche, Andrés. Nos vemos mañana. Chao, chao, muchachos.